Muchas personas siempre han confundido el tema por el peso del liderazgo de López Rodríguez. López Rodríguez, el cardenal López Rodríguez, 35 años como arzobispo de la arquidiócesis de Santo Domingo, pues mucha gente lo asumía como el jefe de la Iglesia Católica. Bueno, lo que el cardenal López Rodríguez ha sido y lo seguirá siendo es la figura de mayor peso en la Iglesia, pero ese peso se debe a la figura y al liderazgo de López Rodríguez, no al cargo, no a las funciones, porque las funciones de arzobispo de Santo Domingo no son las de jefe de la Iglesia. Ya dijimos que la jefatura de la Iglesia, la conducción de la Iglesia, está a cargo de la conferencia episcopal, y de ella son miembros todos los obispos. Entonces, López Rodríguez continúa siendo cardenal. El tema de la edad ya lo hace un cardenal sin voto en el colegio cardenalicio, pero sí con voz, e incluso lo mantiene como un cardenal papable. Porque hay límites para ser obispo de edad, hay límites para el derecho al voto como cardenal, pero no hay límites de edad para convertirse en papable. De manera que mientras López Rodríguez sea miembro del colegio cardenalicio, es papable, y él es miembro del colegio cardenalicio, aunque ya por razones de la edad tendría limitada pues la votación. En consecuencia, pues una cosa es la labor que desarrolle Osoria, otra cosa es el liderazgo que pueda crear en esa labor. El nivel de influencia que pudiera alcanzar en la sociedad en función de esa labor. Todo dependerá de la sabiduría con la que se conduzca. Porque indiscutiblemente que las sandalias que él tiene que calzarse o que tendrá que calzarse son unas sandalias que le pueden quedar grandes a cualquiera. No a él, a cualquiera. Y también le pueden quedar pequeñas. Porque todo depende de la sabiduría, de la prudencia con la que la persona se maneje. Él sabe que hay temas que son temas sumamente delicados, con lo que tendrá que lidiar. Ojalá que al hacerlo, pues lo haga siempre con la cabeza fría. Para que mantenga el respeto de la sociedad dominicana en sentido general. Siempre habrá gente que apoyarán pronunciamientos extremos, y si aparecen pronunciamientos incluso que puedan entrar en desconsideraciones contra su propio país, aquí aparece gente que lo apoye. Eso no es problema. Una cosa es el apoyo y otra cosa es ganar el respeto de toda la sociedad, de esos que apoyan eso y de los que no apoyan ese tipo de pronunciamiento. Ya eso es otra cosa, pero yo sé que él está muy bien rodeado. Hay 2 vicarios. No sé si habrá cambio en ese sentido, porque el arzobispo de Santo Domingo cuenta con 2 vicarios, un vicario general, que es Amancio Escapa, y un vicario episcopal que es Víctor Masalle. El vicario general es una designación del propio arzobispo. Son personas que
han sido bastante experimentadas, han manejado muchos temas delicados y él siempre buscará la forma de hacer su trabajo, ganando siempre el respeto de toda la sociedad. Eso espero, porque este es un país con graves problemas. Uno de sus graves problemas es un país que lo único que le ha tocado importar es pobreza. Lo único que recibe es pobreza. La pobreza vecina añadida a la pobreza nuestra, y eso en ningún país del mundo, y sobre todo teniendo las condiciones como la tiene nuestro país, puede llegar a desarrollarse sin controlar esa situación. Esto no quiere decir que se cometan violaciones a los derechos humanos que nadie apoya. Son las 7:12 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, señores, la semana pasada fue el almuerzo el primer almuerzo de la Cámara Americana de Comercio, que hicimos el comentario aquí de lo que pasó en ese almuerzo y fijamos posición en relación con lo que pasó en ese almuerzo. Y hemos observado todas las reacciones posteriores. Las asociaciones empresariales que han hecho pronunciamiento de respaldo a las propuestas que hizo en este almuerzo el presidente del CONES. Funcionarios del gobierno que han dicho que la agenda planteada por el presidente del CONES es compartida por el gobierno. Y ya vimos lo que ocurrió anoche en la reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces yo quiero reiterar que las propuestas de reformas políticas son propuestas de consenso en la sociedad dominicana. En ningún momento, al expresar una opinión sobre lo que ocurrió en este almuerzo, en mi caso particular, lo he hecho en rechazo a propuestas que se nos ha secado la garganta a todos, planteándola y motivándola, como es la necesaria ley de partidos políticos, como es la necesaria ley electoral, una nueva ley electoral. Entonces, además de una nueva ley electoral, el presidente del CONE habló de una ley de responsabilidad fiscal y habló de unas altas cortes despolitizadas. Estos temas, sobre todo los referentes a la ley de partidos y a la ley electoral, son temas de amplio consenso. Son temas de amplio consenso y cuando se apoya esos temas, pues ahí hay coincidencia de todos los sectores. Lo que yo entiendo que fue imprudente, y reitero que fue imprudente, fue el preámbulo del presidente del CONES en este almuerzo, en el que pretendió deslegitimar el proceso electoral, hablando de que el arbitraje electoral había colapsado en la República Dominicana, pretendiendo desconocer de que en la República Dominicana el 15 de mayo hubo una elección y que se expresó la voluntad popular y que esa voluntad popular reflejó lo que las encuestas de credibilidad habían planteado, habían proyectado, de manera que aquí no ha habido distorsión de la voluntad del elector.
Entonces, me pareció que eso fue imprudente. Yo no me estoy refiriendo a lo que él ha llamado los 4 pilares, sino al preámbulo. Y cuando me referí a sus vínculos personales, políticos y de negocio, que lo colocaba por delante al no tener la prudencia de entender que esta es una sociedad en la que cuando usted está en un rol de líder de un sector, debe de cuidar ese rol. Debe de cuidar ese rol, porque es distinto al usted hablar a título personal. Entonces, fíjense que en los pronunciamientos de todos los que han apoyado a Papo Blanco, todos se han referido a las propuestas, a los pilares. Nadie ha dicho, yo apoyo que Danilo Medina no ganó como estaba establecido. Nadie ha hablado de la otra parte. Nadie ha hablado de la parte imprudente de su discurso, sino sobre el tema de las propuestas. Y en las propuestas estamos de acuerdo, salvo algunas diferencias, porque este señor habló de establecer un control de una ley electoral, incluso inconstitucional, que ponga controles a los medios de comunicación más allá de la campaña electoral, a los medios de comunicación y a la publicidad. Y control a los medios de comunicación y a la publicidad. Una cuestión que desde el punto de vista de la empresa privada solo me hace recordar a mí aquella propensión al suicidio de la que habla Adam Smith sobre algunos sectores del empresariado. Entonces, esa es la parte que he objetado. Esa es la parte que he objetado. Lo otro, lo de las altas cortes. Bueno, ahí hay que tener mucho cuidado. ¿En qué es lo que se llaman unas altas cortes independientes? Cuidado si algunos empresarios quieren las altas cortes independientes que teníamos en el pasado, es decir, en la que los jueces eran de ellos, de los empresarios, en la que los jueces eran de los empresarios y desde luego ellos se servían con la cuchara grande ahí, porque ahí no había ningún control de nada, el control lo tenían los dueños de los jueces. Y aquí habían banqueros que tenían 2 y 3 jueces en las altas cortes, y habían empresarios que tenían sus representantes en las altas cortes. Y todos esos eran independientes, entre comillas. Eran independientes, pero al servicio de unos sectores determinados. Y yo me imagino que no es eso lo que queremos. Aquí hemos tenido grandes cuestionamientos en la justicia, pero aquella justicia y aquel Congreso donde usted se aparecía a las altas cortes, ya usted sabe cómo, y resolvía, esa no es la situación. De hecho, tampoco fue la situación de la Suprema Corte que encabezó Subero Isa. No me refiero a esa. No me refiero a esa, a esa, porque ya ahí hubo cambios importantes, y ahí estábamos en una ola de reforma, ¿no? Me refiero ya a un periodo anterior. Entonces, cuidado con eso, Cuidado con eso, que lo mejor son la gente que tengan responsabilidad frente a un electorado, frente a una nación que les pide cuenta. Entonces, debemos de buscar gentes confiables, gentes honestas, gente capaces, pero no la vamos a ir a buscar a la luna. Entonces, quería precisar eso. La reforma, no hay problema.
La reforma tenemos que consensuarla y estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es que usted pretenda usar una tribuna empresarial como sustituta de lo que deben hacer los partidos, que es fajarse a hacer su oposición. Y si usted lo que quiere hacer oposición política, bueno, vaya a hacer un partido a hacer oposición política. Y láncese a hacer actividad política. Láncese a hacer actividad política y no me venga con camuflaje. No me venga con camuflaje. Son las 7:21 minutos. El sol de la mañana. Bueno, señores, yo creo que fue muy interesante esta reunión de anoche del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Y ayer los líderes del PLD actuaron como han actuado siempre. ¿Por qué no se había reunido el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana? Ya lo habíamos dicho. Porque no iba a ocurrir esa reunión sin un consenso, sin un acuerdo entre el presidente Danilo Medina y el presidente del PLD, el expresidente Leonel Fernández. Ayer, ¿qué fue lo primero que ocurrió? Bueno, antes de convocar la reunión del comité político, hubo una reunión en el mismo lugar, hubo una reunión entre Danilo Medina y Leonel Fernández. Testigos de esa reunión, nadie, ellos dos solos. Ellos hicieron una reunión previa. Desde luego, ya antes de esa reunión previa, se habían producido algunos intercambios. Y ya el clima en el que se desarrolló esa reunión previa a la reunión del comité político fue un clima mucho más distendido. Y entonces cuando van a la reunión del comité político van sobre ese acuerdo. Ellos se reúnen, después que ellos se reunieron y llegaron a unos acuerdos, entonces llamaron al secretario general del partido, el doctor Reinaldo Pared, le comunicaron los acuerdos a los que habían llegado y le pidieron que sirviera como vocero, que presentara esos acuerdos en la reunión del comité político del PLD. En el comité político del PLD, ¿qué se añadió? Pues se añadió la propuesta de felicitación al presidente Danilo Medina y a la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, que la hizo Camejo por haber ganado con el más alto porcentaje que se haya registrado en la historia democrática de la República Dominicana. Es decir, un reconocimiento a la boleta presidencial del PLD por los resultados de las elecciones. Eso desde luego no fue propuesto ni por Danilo ni por Leonel, sino eso se propuso en el comité político, no formó parte de los acuerdos a los que ellos pues arribaron. Entonces, en correlación a los acuerdos, mantener reunido al comité político, la convocatoria una vez al mes, del primer lunes de cada mes del comité político, de manera ordinaria, extraordinaria, cuantas veces fuera necesario, y mantener un ritmo de reunión del comité político regular. Con relación a los bufetes directivos del Senado y de la Cámara de Diputados, pues ya vemos lo que ocurrió en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados tendrá 4 presidentes en 4 años. Yomaira Medina, el primer año; el segundo año, Rubén Maldonado; el tercer año, Radamés Camacho; y el cuarto año, Demóstenes Martínez. En el Senado de la República, pues estará Reinaldo Pared Pérez en el primer año, pero fíjense que ahí el acuerdo fue distinto. ¿Por cuál razón? Ustedes saben cuál era el candidato de Leonel Fernández, para empezar por Leonel, para la presidencia del Senado. Reinaldo Pared Pérez.
¿Ustedes saben cuál era el candidato de Danilo Medina para la presidencia del Senado? Reinaldo Pared Pérez. Es decir, ahí no hay cuestión de que de que consenso. No, realmente en esta propuesta había una coincidencia. ¿Qué ocurre? Y aunque habían otros aspirantes y había todo un movimiento en el Senado por estar tantos amigos involucrados ahí, etcétera, aunque estaba seguro que la elección iba a recaer sobre Reinaldo Pared Pérez, no quise referirme al tema. Y estaba seguro que iba a caer sobre Reinaldo Pared Pérez porque, bueno, era lo que me había planteado hace un tiempo el presidente Medina. Las cosas pueden variar, desde luego, pero Reinaldo Pared Pérez no era un aspirante a la presidencia del Senado. Ni estaba haciendo movimiento para ser presidente del Senado. No, Reinaldo Pared Pérez, al proponerle que fuera de nuevo candidato a senador en el Distrito Nacional, cosa que no estaba entre sus planes, se le pidió sobre la base de que necesitaba el presidente que él asumiera la presidencia del Senado en esta etapa de escogencia de las altas cortes. Eso fue así. Y después vino pues este movimiento, que hay unos reclamos de alternabilidad. Yo creo que ellos tienen razón para buscar eso, nadie se opone a eso, pero estamos en el problema de cómo se siente la gente un poco más cómodo. Es decir, hasta ahora, pues el interlocutor más cómodo para manejar algunos asuntos es el doctor Reinaldo Pared Pérez, para ambos líderes. Ellos tienen poder el segundo año para cualquier otra cosa, que ya eso depende de muchos factores, pero esto se consensuó de esa manera. Yo creo que se lo va a acoger todo el mundo. Hay equilibrio, no hubo imposición. Fíjense que en el caso de Yomaira Medina va por un año, y en definitiva no deja de ser un sacrificio. Porque al tocarle la presidencia de la República, de la Cámara de Diputados, es la primera vez que esa presidencia queda claramente mutilada. Los que han sido, por ejemplo, la misma Yomaira Medina estaba llamada a ser la presidenta de la Cámara de Diputados. ¿Por qué razón? Por la misma razón que Cristina estaba llamada a ser presidenta del Senado. Además de todos los méritos que tienen y el liderazgo que hayan podido desarrollar, si son las vicepresidentas y han tenido 10 años, tantos años como vicepresidenta, entonces a la hora de coger un presidente, ¿qué vamos a decir? Que ellas no tenían condiciones, que la que estaba como vicepresidenta tantos años no tenía condiciones para hacerlo. Por un asunto de delicadeza era difícil saltarle por encima. Es decir, ese factor pesaba mucho en su favor. Sin embargo, la ha recibido, pero la ha recibido condicionado a un año, que es un periodo muy corto para un presidente de la Cámara de Diputados. Pero bueno, esas son las reglas, y eso es lo que ha tocado. Así es que eso fue lo que ocurrió anoche en el PLD. Cambio y fuera, Mauricio.